Hola, buenos días compañeros y compañeras. Me presento, mi nombre es Irving Hernández Espíndola, soy de la Escuela Jurídica Forense del Sureste, de sede con Santo Domingo. Y bueno, este es un trabajo que nos dejó la maestra de acciones colectivas. Y yo voy a hablar precisamente de las acciones colectivas, un análisis de las iniciativas presentadas en la materia en derecho comparado y opiniones especializadas. Entonces, pues vamos a empezar con este video. Va a tener alrededor de unos 20 minutos más o menos el video para que podamos dar inicio. Voy a empezar con los temas que voy a mencionar. Va a ser introducción, resumen ejecutivo, marco conceptual. Va a haber también definición del concepto de definición y concepto de acciones colectivas, antecedentes de las acciones colectivas en México, puntos favorables de la reforma, también de derecho comparado, iniciativas representadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión y cuadro comparativo de las iniciativas presentadas en la legislatura al Congreso de la Unión en materia de acciones colectivas. Cuadro comparativo de opiniones especializadas, conclusiones generales y la fuente de información, por supuesto, ¿no? Entonces, pues empezamos por la introducción. En la presente investigación se aborda el tema de las acciones colectivas a las cuales se da vida forma legal en nuestro país a partir de la reforma del artículo 17 constitucional que se hizo pública en fecha 29 de julio del 2010 en el Diario Oficial de la Federación. En dicha reforma se señala en sus artículos transitorios que se tendrá un año para que se expidan las leyes en la materia. Es por ello que, aún dentro del término que se menciona en dicha reforma, se considera oportuno analizar las dos iniciativas que se han presentado en la materia, una en la Cámara de Diputados por el diputado Javier Corral Jurado y otra en el Senado de la República por el senador Jesús Murillo Jesús Murillo Caramán. Ambas, como se puede apreciar en el estudio, toman diferentes técnicas legislativas para su presentación, ya que se puede apreciar con el diputado Corral obedece a la creación de una ley en la materia, denominada Ley Reglamentaria del párrafo tercero del artículo 17 constitucional de los Estados Unidos mexicanos. La del Senado impacta a diversos ordenamientos, entre ellos destacando más la propuesta de reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se propone la que dentro del libro tercero un nuevo título tercero denominado de las acciones colectivas y el procedimiento judicial colectivo, donde desarrolla la mayor parte de dicha propuesta. También se propone la reforma de los siguientes ordenamientos del Código Civil Federal y la Ley Federal de Competencia Económica, Ley Federal de Protección al Consumidor, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección Judicial y Defensa al Usuario. Para seguir abordando el tema, vamos a seguir ¿cómo se llama?
Perdón. Dentro del derecho comparado se advierte que son muchos los países que en América ya tienen contemplada en su legislación la figura de acciones colectivas, tales como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Uruguay, Venezuela, así como en España, bueno, y en el caso de Europa, ¿no? Esto solamente viene dentro de lo que es del derecho comparado. Dentro de las motivaciones de este tipo de acciones, sobresale las características de la ecológico por la importancia actual que reviste en el cuidado del medio ambiente. Sin embargo, se considera que pueden ser muchos los rubros que pueden ser incluidos, ya que la finalidad real debe de ser el darle el poder directo a la población y sociedad en su conjunto, especialmente como consumidor, de organizarse y de también de ir ante los tribunales a plantear un litigio que se considera les ha perjudicado de manera conjunta en algún otro modo, ya sea una dependencia o empresa determinada, los cuales siempre cuentan con con corporaciones jurídicas, perdón, sin haber para ello requisitos exagerados que pongan trabas o candados a estas acciones. Habrá que verse si finalmente la legislación mexicana, ya en sí rezagada, de acuerdo a los especialistas, logra quedar a la vanguardia, como hoy en día están muchos de los países, y contar así como una adecuada legislación al respecto. Como consecuencia de la reforma constitucional del 29 de julio del 2010, en la que se da vida a las acciones colectivas, dándose por el término de un año a partir de la entrada en vigor en dicha reforma, para que se reforme y o cree el marco legal correspondiente. Es que a través del presente trabajo se abordan las siguientes secciones. El marco conceptual, se menciona distintos conceptos relacionados con lo que deben entenderse por una acción, la acción colectiva y las aplicaciones que ello conlleva. Antecedentes de las acciones colectivas en México. Se ha mencionado de los principales ordenamientos que, directa o indirectamente, han regulado esta materia en nuestro país. Puntos favorables de la reforma: se conocen las distintas opciones que ven de reforma óptima la regularización de dicha figura procesal en México. El derecho comparado. Dentro del derecho comparado se advierte que son muchos los países en América ya tienen contemplada en su legislación la figura de acciones colectivas, tales como Argentina, Brasil, vuelvo a repetir los países que anteriormente había mencionado: Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Paraguay, y así como en España. Son iniciativas presentadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Este rubro se analizan las dos iniciativas presentadas, una a la Cámara de Diputados y otra más al Senado. En la primera de estas se propone que sea a través de un solo ordenamiento, la regularización secundaria que deba hacerse en materia de acciones colectivas, mientras que en la presentada por el Senado se propone que sean diversos ordenamientos de la reforma por dicho fin, como se aprecia en el estudio correspondiente. Opciones especializadas. En este tipo de apartados se vierten diversos criterios que enriquecen el debate de la reforma que habría de incursionar a las acciones colectivas en nuestro país, así como algunos ejemplos de cómo se ha llevado a cabo de procedimientos a otros países. Ah, a través de la instauración de las acciones colectivas se pretende la efectividad y protección
de la defensa de los derechos e intereses tanto colectivos como difusos, cuando estos sean violados y obviamente por terceros. Para comprender a las acciones colectivas, veremos en qué consisten los derechos e intereses colectivos y difusos. Sin embargo, para efectos de este trabajo debemos ubicar el tema primeramente dentro del derecho procesal, toda vez que esta nueva figura se involucra con procedimientos judiciales y mecanismos de reparación del daño, como bien lo señala la propia Constitución, mismos que serán ejercidos cuando sean violentados dichos derechos. El término acción proviene del latín actio, que implica movimiento, actividad o acusación. Aplicado en el ámbito jurídico, la acepción que le da el sentido propio a este vocablo es la que se refiere a su carácter procesal. Por lo tanto, acción procesal se debe concebir con la potestad judicial jurídica de provocar la actividad de juzgamiento de un órgano que decida los litigios de intereses jurídicos. La naturaleza jurídica de la acción procesal ha sido tratada por diversas corrientes, de la que destaca la doctrina tradicional, donde uno de sus mayores exponentes estima a la acción como un derecho que nace de la evaluación de un derecho subjetivo y como el ejercicio del derecho material mismo, explicándolo bajo los siguientes argumentos. Si no existe un derecho sustancial, no puede haber su violación, y si no hay violación en el derecho, no puede revertirse la forma especial de una acción. Otras corrientes que han destacado por pretender fundamentar la naturaleza jurídica de la acción procesal son la, las de Chovenda, la acción como derecho autónomo protestativo, la Concler como un derecho de personalidad, la Contour con una forma del derecho constitucional de petición, la de Kensel que sobrepone la acción al derecho subjetivo. Si no hay acción, no hay derecho sustancial. Con ello, facultad de invocar la autoridad del Estado para la defensa de un derecho en dos estadios: potencialidad y actuación. Las naciones más modernas sobre la acción procesal se inclinan a calificarla como un derecho abstracto de obrar procesal de carácter público, cívico, autónomo, para pretender la investigación y la intervención gubernamental a través de la prestación de la actividad jurisdiccional y lograr una justa composición del litigio planteado. De lo anterior se infiere que una acción dentro del ámbito del derecho, del derecho procesal es un mecanismo mediante el cual una persona de manera individual activa las instituciones judiciales en el objeto de obtener la defensa y protección de sus derechos cuando estos son violentados. Una vez señalado lo que debe entenderse por acción procesal, veremos en qué consisten las acciones colectivas y elementos que la integran. Para David Gibran, son mecanismos procesales que posibilitan a grandes grupos de individuos acceder a los tribunales para incoar y el auxilio de representantes adecuados demandas que provengan o reparen daños a derechos colectivos. Raquel Noyola Zarco señala que las acciones colectivas son aquellas que promueve un representante, legitimación colectiva para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas sujetas a una sentencia que obliga a concederle los derechos como un todo. Dicho de un modo más simple, las acciones colectivas son aquellas acciones interpuestas por un conjunto de personas que reúnen
condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios a dichas personas. Esos perjuicios son derivados precisamente de violaciones a los llamados derechos colectivos que son considerados como aquellos que pertenecen a los pueblos para ser protegidos de los ataques a sus intereses e identidad como grupo. Los derechos colectivos son llamados derechos humanos de tercera generación que protegen la relación entre las personas y la naturaleza, el comercio, las comunidades, la educación y el medio ambiente a partir de los cambios tecnológicos, científicos e industriales, generando rectos de defensa en los derechos de consumidores o usuarios de los bienes y servicios que estos avances han desarrollado día con día. Ahora bien, los derechos colectivos implican, como ya se vio, la protección de intereses colectivos de intereses difusos, los que habrá que diferenciar para una mejor comprensión del tema. Sin embargo, debe de aclarar que ambos se refieren a una pluralidad de situaciones de ventaja de carácter individual. Ahora bien, los derechos colectivos implican también, como ya se vio, la protección de intereses colectivos e interés de difusión, los que habrán de diferenciar para una mejor comprensión del tema. Son aquellos referidos a un grupo más o menos numerosos o de personas determinadas y determinables con un vínculo jurídico. En consecuencia, una asociación o una persona jurídica está constituida por personas naturales determinadas o determinables, vinculadas jurídicamente. De todo lo expuesto de lo anterior se encuentran las acciones colectivas, son mecanismos procesales que permiten a los gobernados, como sociedad en general o como un grupo determinado, ejercer el derecho a la justicia como el fin único de obtener la protección y defensa de sus derechos colectivos cuando estos han sido violentados. Posteriormente, con las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de 1966, se adiciona a la Ley de Amparo del Libro Segundo, Título Único, Capítulo Único, que comprende al artículo 212 al 234, a través del decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Amparo, reglamento de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el cual regula las acciones colectivas en materia agraria y que tuvieron como antecedentes el artículo octavo bis. En el debate llevado a cabo para ser aprobados dicha acción, ya visualizada los intereses comunes desde el punto de vista social, señalado que sólo la solidaridad ligada al campesino entrañablemente con los demás miembros de la propia comunidad. En materia de protección a los derechos de los consumidores, del 24 de diciembre de fecha 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación en la Ley Federal de Protección del Consumidor, a través de la cual se otorga a la Procuraduría Federal del Consumidor la legitimación procesal activa para ejercer ante los tribunales competentes las acciones de un grupo en representación con los consumidores de artículo 26. Estas acciones se ejercerán como el objeto en que dichos órganos dicten la sentencia respecto de la conducta que ocasionen daños y perjuicios al consumidor y en su caso se proceda a la reparación de los daños y perjuicios o para que dicten del mandamiento que le impida, suspenda o modifique la realización de conductas que ocasionen daños y perjuicios o que puedan ocasionar para el caso de la indemnización de los daños y perjuicios de la Procuraduría en representación de los consumidores. Podrá reclamarlos ejercitando la vía incidental. Cabe señalar que diversas fuentes advierten que esta facultad hasta la fecha no ha sido ejercitada. Fuera de estos casos, la impugnación por violación de derechos colectivos no existe en México. El único mecanismo procesal para la defensa de derechos en el juicio de amparo, en el cual se interpone ante jueces del orden federal por violaciones directas y personales,
por parte de la autoridad respecto a derechos individuales y cuya existencia en otras personas bajo las mismas circunstancias. Cabe mencionar que anterior a la reforma del artículo 17 constitucional, en el Congreso del Estado de Tabasco de abril del 2007 fue presentada la iniciativa con proyecto de decreto en el que se expide la Ley de Acciones de Protección e Intereses Colectivos y Difusos en el Estado de Tabasco. Voy a dar un último concepto como final de mi tema. Voy a concluir para tener un poco más extenso esto. Es un tema muy largo, pero muy interesante. Entonces, para finalizar, voy a hablar del derecho comparado, que pues en otros países tienen la misma causa y el mismo interés sobre cuidar el medio ambiente y tener la protección de las personas o de las comunidades que puedan dañar. Entonces, en el derecho comparado de México se ha visto retrasado de esta materia con el objeto de ofrecer un debido protección y defensa de los derechos colectivos. Diversos de países desde décadas atrás han incorporado a su legislación las acciones colectivas, los que se observarán a continuación. Cabe señalar que al no presentar de forma homogénea la regulación en cada uno de los países analizados, es decir, no se trata de leyes en la materia en todos los casos, se realizará un resumen de la regulación de cada estado de forma individual. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte, esperando que haya sido un poco de interés por parte mía de información. Y pues eso es todo, compañeros. Que tengan un buen día.